Código de problema OBDI y descripción técnica. Colector de admisión, sensor de posición del corredor, rango de circuito del interruptor, banco de rendimiento 1. ¿Qué significa eso? Este código genérico de problemas de diagnóstico del tren motor generalmente se aplica a los motores con inyección de combustible de la mayoría de los fabricantes desde 2003. Estos fabricantes incluyen, entre otros, Ford, Dodge, Toyota, Mercedes, Volkswagen, Nissan e Infiniti. Este código se preocupa principalmente por el valor proporcionado por el sensor de posición, válvula de control de flujo del múltiple de admisión, también conocido como sensor válvula IMRC, típicamente ubicado en un extremo del múltiple de admisión, que ayuda al PCM del vehículo a controlar la cantidad de aire ser permitido en el motor a varias RPM. Este código se establece para el banco 1, que es el banco de cilindros que incluye el cilindro número 1. Esto puede ser una falla mecánica o de un circuito eléctrico, dependiendo del fabricante del vehículo y del sistema de combustible. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de sistema de combustible y el tipo de sensor de válvula, posición de control del corredor del colector de admisión, IMRC, y los colores de los cables. Síntomas. Los síntomas de un código de motor P2015 pueden incluir luz indicadora de mal funcionamiento, iluminada, falta de potencia, falla ocasional, fallo económico de combustible. Causas. Por lo general, las causas de que se establezca este código son: pegado, placas del acelerador, cuerpo defectuosos, pegado, válvula IMRC defectuosa, actuador, sensor IMRC defectuoso, raramente defectuoso, módulo de control del tren motriz PCM. Se requiere programación después del reemplazo, pasos de diagnóstico e información de reparación. El punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Lo siguiente que debe hacer es notar si hay otros códigos de falla de diagnóstico, si alguno de ellos está relacionado con el sistema de admisión, rendimiento del motor. Diagnostíquelo primero. Se sabe que se produce un diagnóstico erróneo de estos códigos si alguien diagnostica este código antes de que los códigos del sistema relacionados con la admisión, rendimiento del motor hayan sido diagnosticados y reparados a fondo. Asegúrese de que no haya fugas de admisión o escape. Una fuga de admisión o una fuga de vacío hace que el motor funcione poco. Una fuga de escape da la impresión de que el motor funciona de manera delgada al pasar el aire más allá del sensor de relación aire-combustible oxígeno AFR O2. Luego, ubique la válvula, sensor IMRC en su vehículo particular. Una vez ubicado, inspeccione visualmente los conectores y el cableado. Busque roces, raspaduras, cables pelados, puntos desgastados o conectores de plástico derretido. Separe los conectores y observe cuidadosamente los terminales, las partes metálicas dentro de los conectores. Verifique para asegurarse de que no estén quemados ni corroídos. En caso de duda, obtenga un limpiador de contacto eléctrico en cualquier tienda de piezas y necesita limpiar los terminales. Si no es posible, consiga un poco de alcohol y un cepillo pequeño de cerdas de plástico para limpiarlos. Una vez limpios, déjelos secar al aire. Empaque la cavidad del conector con compuesto dieléctrico de silicona, lo mismo que usan para los enchufes de las bombillas y los cables de las bujías, y vuelva a armar. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si este código regresa. Si no es así, entonces las conexiones fueron probablemente su problema. Si el código regresa, necesitaremos probar las señales de voltaje de la válvula, sensor IMRC hacia y desde el PCM. Monitoree el voltaje del sensor IMRC en su herramienta de escaneo. Si no hay una herramienta de escaneo disponible, pruebe la señal proveniente del sensor IMRC con un voltímetro digital DVOM. Con el sensor
motor conectado. El cable rojo del voltímetro debe estar conectado al cable de señal del sensor IMRC y el cable negro del voltímetro conectado a tierra. Arranque el motor y monitoree la entrada del sensor IMRC. Aprieta el acelerador a medida que aumentan las RPM del motor. La señal del sensor IMRC debería cambiar. Verifique las especificaciones del fabricante, ya que puede haber una tabla que le informa cuál debe ser el voltaje a un RPM determinado. Si no pasa esta prueba, deberá verificar que la válvula IMRC se mueva y no se atasque o pegue dentro del colector de admisión. Retire el sensor actuador IMRC y agarre el pasador o enlace que mueve las placas válvulas dentro del colector de admisión. Tenga en cuenta que estos pueden tener un fuerte resorte de retorno unido a ellos, por lo que puede haber tensión en ellos al girarlos. Compruebe si hay atascamiento, flojedad en las placas válvulas a medida que las gira. Si es así, deberá reemplazarlos, y esto generalmente significa que deberá reemplazar todo el colector de admisión. Es mejor dejar esta tarea a los profesionales. Si las placas válvulas IMRC giran sin atascamiento o flojedad excesiva, esto indicaría la necesidad de reemplazar el sensor actuador IMRC y volver a probar. Una vez más, no se puede enfatizar lo suficiente que todos los demás códigos deben diagnosticarse antes de este, ya que los problemas que provocan la configuración de otros códigos también pueden hacer que este también se establezca. Tampoco puede enfatizarse lo suficiente que una vez que ocurra el primer paso o dos del diagnóstico y el problema no sea obvio, sería una buena decisión consultar con un profesional automotriz sobre la reparación de su vehículo, ya que la mayoría de las reparaciones a partir de ahí reenviar la eliminación y el reemplazo del colector de admisión para reparar correctamente este código y el problema relacionado con el rendimiento del motor. También es aconsejable tener en cuenta que algunas de las placas válvulas IMRC pueden mantenerse en su lugar con el conjunto de sensor actuador y no se pueden reemplazar por separado. Intentar separarlos puede hacer que se rompan. Si no está seguro de su vehículo, consulte a un profesional automotriz.